El hecho de que se haya declarado el Año de la Mujer Indígena es un avance bastante significativo. Representa la redignificación de nosotras las mujeres, de nuestras ancestras. Son parteras, amas de casa, mamás, esposas y tienen un papel preponderante dentro de las comunidades. Las mujeres indígenas han sido pieza fundamental en el desarrollo de nuestro país. Son guardianas de la cultura y las tradiciones. 2025 ha sido nombrado el Año de la Mujer Indígena. Acompáñenos a escuchar sus voces, sus historias y los desafíos que aún enfrentan. Bienvenidos a Hagamos que Suceda. Siempre se acostumbra dedicar el año a alguna figura. En este caso, la idea es resaltar el papel que tiene la mujer en la lucha por la emancipación y por los derechos de los pueblos indígenas. La presidenta, al decir llegamos todas, yo creo que le da una especial importancia al papel en la historia, en el México del ayer y en el México de hoy y en el México del futuro, a las mujeres indígenas y afromexicanas. Creo que ese es el simbolismo especial, poniendo en práctica este principio humanista de nuestro gobierno, de que por el bien de todos, primero los pobres y de una manera muy especial nuestros pueblos, nuestras comunidades indígenas y afromexicanas. Las mujeres llegamos junto con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Ella lo ha dicho, no llego sola, llegan las mujeres indígenas. Que se reconozca es lo más importante. Cuando algo se nombra, existe, y si no se nombra, pues no existe. Entonces eso es un gran avance para que nosotras seamos visibles, tanto como en el discurso, pero también tanto como en las acciones, y eso es lo que vamos paso a paso en este 2025. Reconoce que hay una pluralidad de mujeres y que el primer año de su gobierno reconozca a las mujeres indígenas es un reconocimiento a que son las más olvidadas, a que son prácticamente quienes han mantenido nuestra red de valores, de costumbres, quienes han resistido. Es un mensaje contra la discriminación, contra la exclusión. A lo largo de la historia, las mujeres hemos sido pieza fundamental en la construcción y transformación de las sociedades. Una verdadera equidad solo es posible cuando todas tenemos voz y participación activa en todos los ámbitos. Nacemos de una mujer, es una mujer quien nos amamanta, es una mujer quien nos transmite la cultura, la lengua, la sabiduría milenaria de nuestros pueblos. La mujer tiene un papel central en el mantenimiento, en el fortalecimiento de nuestra cultura y de nuestra identidad. Y otro aspecto de fundamental importancia es que es la mujer quien recibe el maíz y quien hace la tortilla y quien cuida nuestro alimento y quien cuida nuestra salud. La historia de las mujeres, pues es la historia misma de la humanidad. Sin embargo, se llega a ubicar como partícipe de la historia muy tardíamente, y estamos hablando del siglo XX, y también con todo un movimiento que se venía generando a través de la primera ola feminista. Entonces las investigadoras, las historiadoras, comienzan a preguntarse el por qué las mujeres han sido invisibles en la historia, y yo creo que es precisamente por eso que es importante que se visibilice en el gobierno de una mujer el Año de la Mujer Indígena. Primero, entendamos que hay una deuda histórica con las comunidades indígenas y doblemente con las mujeres indígenas. Y esto nos tiene que obligar a todas las autoridades a hacer acciones, digamos, a favor de las mujeres indígenas. 51% de los habitantes de lenguas originarias son mujeres, 2 de cada 10 no saben leer ni escribir y no cuentan con servicios de salud. Los principales trabajos que encuentran estas mujeres son tareas elementales como vendedoras ambulantes, trabajadoras domésticas o actividades del campo. Solo 11.5% es profesionista. Lo que se busca es reconocer a las más de 6 millones de mujeres indígenas que hay en nuestro país. Una razón histórica de justicia social, de justicia para las mujeres indígenas, que han sido históricamente
las más discriminadas y las menos reconocidas. Y ahora estamos reivindicando a todas las mujeres y de inicio a quien tenemos que reconocer es a la mujer indígena. Somos las que conservamos y ayudamos a mantener las culturas, tradiciones, costumbres, esa riqueza cultural, los conocimientos milenarios de los pueblos indígenas. Somos portadoras de una inmensa, de un inmenso conocimiento de todo lo que nos han heredado nuestros ancestros. Hablar de nuestras abuelas, bisabuelas, pues mucha riqueza la que ellas nos dejaron, y la valentía, la fortaleza. Es importante señalar que en los pueblos indígenas del norte el hombre y la mujer trabajamos a la par, trabajamos al parejo. No hay esa diferencia de que porque tú eres mujer, tú te quedas en el hogar y nosotros nos vamos a pescar. Y no. Ahí todos salimos en familia a trabajar, salimos a pescar. En asambleas igual tomamos decisiones. En asambleas también hay mujeres comisariadas, en las mujeres también hay autoridades tradicionales, en las mujeres, o sea, recaen esos cargos que no se ven esa diferencia por acá para el lado del sur de la República. Creo que nosotras ahorita en esta actualidad pues somos la voz de quienes no pudieron llegar a estos espacios, ¿no? Y con esto me refiero a nuestras ancestras, que son las abuelas, todas las mujeres que lucharon por obtener un espacio, todas las que pelearon para tener un territorio en donde seguir conservando nuestras prácticas ancestrales, desde nuestras danzas, nuestros cantos, nuestras artesanías y todo. Son 4 las mujeres que aparecen en el emblema de este año. Una mujer mexica, una mujer maya, una mujer mixteca y una mujer tolteca. Esta mujer es interesante porque finalmente es descendiente de Moctezuma II y eso le da una presencia imponente. Entonces ella, siendo la hija de Moctezuma, va a ser educada y va a vivir en carne propia la violencia de la conquista. Sin embargo, después de la muerte de su padre, se articula muy bien al nuevo estilo de vida novohispana y logra tener presencia en el ámbito económico. No es cualquier mujer, es la esposa de Pacal, uno de los gobernantes principales de la zona maya. Poco se conoce de ella, se conoce más bien a partir de 1994, cuando encuentran la tumba. Es una tumba preciosa, bellamente adornada, y cuando logran abrirla se dan cuenta que trae una máscara de jade, que tiene un pectoral, como quexquemetl, de cuentas de jadeíta y muchos elementos funerarios, lo que da cuenta de su nivel económico. Yo quisiera hablarte, Julieta, de una mujer mixteca, por cierto, una de las 4 mujeres que representan a las mujeres indígenas en este año 2025, que es la mujer llamada Seismono, que es una mujer mixteca que tuvo un liderazgo muy importante y que incluso fue una mujer que gobernó a su pueblo, que unificó al pueblo mixteco. Este antecedente histórico tan importante muestra esta otra cara del papel de las mujeres indígenas en nuestros pueblos, que están llamadas a ser autoridad y a representar a nuestros pueblos y a nuestras comunidades. Fue una de las primeras gobernantes indígenas y ella gobernó lo que ahora conocemos nosotros como Tula. Era una mujer hermosa, inteligente, que velaba por el bien de su pueblo y que buscaba la felicidad. Y es un caso específico porque al morir el esposo sí tenía hijos hombres, descendientes, pero al parecer el pueblo la aclamó como gobernante y eso le da un plus. El nombrar este año, el año de la mujer indígena, todavía resalta más la participación que nosotros hemos tenido dentro de las comunidades y dentro de la misma sociedad, puesto que hemos existido siempre, sin embargo no habíamos sido visibilizadas. ¿Qué hace falta hoy, 2025, para que estas comunidades, estos pueblos originarios, hablando de las mujeres, tuvieran
las mismas oportunidades, los mismos derechos, las mismas puertas abiertas? Yo creo que tenemos un desafío muy importante. En primer lugar, yo señalaría que tenemos que crear las condiciones de diverso tipo para que las mujeres tengan un rol más activo en los sistemas de cargos, en las instancias de toma de decisiones de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Creo que esa es una tarea que tenemos que fortalecer en este año 2025 y en este gobierno. Eso es lo primero que yo señalaría. Lo segundo es que sí necesitamos fortalecer también la participación de las mujeres en los ámbitos de la economía, en otros ámbitos de la vida pública, el empleo, el trabajo, la participación en la economía. Y un tercer aspecto que hay que destacar es, en efecto, cómo evitar cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de discriminación que ponga en riesgo, que ponga en peligro su dignidad y derechos. Creo que esa es la agenda fundamental que tenemos que implementar. Porque también nos ha dicho, es una también indicación de nuestra presidenta, que no encariñarse con el curul, vámonos a territorio, escuchemos a la gente, porque realmente las políticas públicas tienen que desprender de ahí para llegar plasmadas a una ley, respetando nuestra diversidad de culturas, lenguaje y lucha, porque desde diferentes luchas venimos, y sobre todo reconocernos para lograr reconocer nuestra compañera. Hacer visible la situación real que vivimos las mujeres indígenas en el país, producto de un abandono de muchos años, producto de gobiernos neoliberales que quisieron exterminarnos, que quisieron desaparecernos, que nos hicieron invisibles por las políticas públicas que se implementaron, porque las políticas públicas fueron para avergonzarnos de la riqueza que teníamos. Pues el pleno reconocimiento de nuestros derechos, ¿no? Que creo que se ha avanzado bastante, pero también los espacios que son creados para los indígenas, que sean realmente mujeres indígenas las que estemos en cargos de representación o en espacios de toma de decisiones, porque ahorita hay muchísimas mujeres indígenas que son preparadas académicamente y profesionalmente, y ellas muchas veces no acceden a esos espacios por la usurpación de identidad. Desde tu trinchera, ahora como secretaria, ¿qué están pensando hacer para la mujer indígena en esta secretaría, en este Plan Nacional de Desarrollo y a lo largo de estos 6 años? Bueno, lo primero es escuchar. O sea, yo creo que siempre es un error pensar que desde fuera hay que hacer algo por las comunidades indígenas sin escuchar. Vamos a iniciar la entrega, de hecho, de la Cartilla de los Derechos de la Mujer que la presidenta nos ha encargado en las zonas rurales y en las comunidades indígenas. ¿Y cómo lo queremos hacer? En asambleas públicas, tener un proceso de retroalimentación de qué derechos no son garantizados. Es facultad de la Secretaría de las Mujeres proponer política pública vinculándonos con el INPI, vinculándonos con cultura, con economía, con todas las secretarías del Gobierno de México, pero también con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales, que nos permita cambiar la vida de las mujeres indígenas. Un tema que también hay que destacar, Julieta, es en el caso de las políticas públicas del Estado mexicano, particularmente en el ámbito de la salud, es cómo evitar la muerte materno-infantil. Lamentablemente, en este país, cuando se habla de este tema a nivel nacional, los índices más altos de muerte materno-infantil, lamentablemente están en las regiones indígenas, como la región Tarahumara, como la montaña de Guerrero, Chiapas, la serranía de Oaxaca, los altos de Chiapas. Diputada, ¿y a qué te tuviste que enfrentar para llegar a este escaño? Ser diputada federal es algo que nunca pensé, nunca soñé. Pues a veces me contengo porque recordar todo lo que hemos pasado para llegar acá, pues a veces es muy difícil contener las lágrimas, pero hemos aprendido a saltar barreras sociales, donde te discriminan, donde te excluyen porque eres pobre, porque eres mujer indígena, porque no hablas la lengua, pero eso también nos ha hecho fuerte para poder tener el coraje suficiente para seguir luchando. Yo creo que México siempre ha sido un país racista,
se piensa que no, sin embargo lo somos, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, cosas tan simples como pareces nopal, hasta que usas zapatos, ¿no? Por el uso del guarache. Me parece que más que la lengua, los otros conocimientos sí están siendo revalorados, ¿no? Por ejemplo, las plantas, la medicina tradicional. Nunca se ha dejado de lado la cuestión de las parteras, por ejemplo, que son importantes. Pero aún así hay otros elementos que se siguen dejando de lado y que forman parte también de toda la cuestión pues, originaria, ¿no? De estas comunidades. Yo creo que sería beneficioso es que se aperture más los espacios educativos para las mujeres indígenas y que nos permita incursionar en diferentes aspectos de nuestra colectividad, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de ser, de actuar y sobre todo nos abre una visión más amplia para poder mejorar las condiciones de vida que tenemos en las comunidades. Una de las luchas principales que enfrentamos pues, es la propia discriminación, ¿no? Que en nuestro país del que formamos parte necesitamos que nos voltee a ver con unos ojos diferentes, con estos ojos que valoran la riqueza cultural de la cual formamos parte. También luchar por las oportunidades de desarrollo, porque también tenemos derecho a desarrollarnos. Las mujeres de nuestros pueblos y nuestras comunidades tienen ese derecho a la participación, al desarrollo, a que se abran las oportunidades de aprendizaje y, por supuesto, también de acompañamiento de las instituciones. Sigue existiendo una enorme violencia, sigue existiendo atraso y cuestiones de género muy marcados, sobre todo en los elementos de educación, servicios de salud, porque tienen derecho a la salud, tener traductores. Mientras no exista el número de traductores idóneos para tratar distintos casos, vamos a seguir sin comprender al otro. Pero mientras no se entienda la lengua y la cosmovisión de estos pueblos, vamos a seguir solamente en el discurso. A lo largo de 2025 se van a realizar diversos eventos para conmemorar el Año de la Mujer Indígena en conjunto con el INVAL, el INPI, el INA e INCINE. Habrá exposiciones artísticas, obras escénicas, encuentros literarios en lenguas originarias, festivales de danza, de música y ciclos de cine, entre otros. Bueno, yo estoy muy contenta de presentar el día de hoy un programa que articulamos desde la Secretaría de Cultura con las distintas instituciones en el marco del Año de la Mujer Indígena. Empezamos con el Día Internacional de la Lengua Materna. Otra exposición muy importante que nos pidió la presidenta es Mujeres Mesoamericanas, Gobernadoras Mexicanas. Tenemos literatura y oralidades, este encuentro nacional de escritoras en lenguas indígenas. En música también vamos a tener un gran concierto en el Palacio de Bellas Artes. Cabe mencionar que el INCINE tiene una convocatoria maravillosa que es justamente de apoyo a la creación para lenguas y para pueblos originarios. Con el INALI, bueno, los derechos lingüísticos, encuentros de mujeres, intérpretes y traductoras de lenguas indígenas. Yo traigo un pectoral ceremonial que los elaboramos nosotros como artesanas. Trabajamos mucho lo que es la chaquira en el pueblo Cucapá. Diseñamos tanto aretes, pulseras, collares, aretes, pero el pectoral ceremonial pues es parte del atuendo tradicional de nosotros. Mucho tiene que ver los linajes en los que la familia viene, que son las combinaciones de los colores, pero el pectoral ceremonial es algo importantísimo para nosotros. La capa tradicional para nosotros pues también es parte del atuendo tradicional, pero tiene un gran significado en la vida del pueblo Cucapá. Que seamos más empáticos con nuestras hermanas y hermanos indígenas. Debemos de sentirnos orgullosos de portar nuestra ropa típica, de hablar nuestra lengua, de ser morenos, morenas y pedirles que sigamos luchando, que sigamos apoyando esta transformación. No existen limitantes para las mujeres, que todo está en nosotros, en que creamos en nosotras mismas, que no es una limitante ser mujer, no es una limitante ser indígena y no es una limitante inclusive que tengas hijos.
si tú decides prepararte, si tú decides salir adelante, lo puedes hacer con todo ello. Está en que tú lo decidas y ello va a permitir que tengas mejores oportunidades de vida. No podemos dejar de lado a las mujeres indígenas y obviamente todo el conocimiento que traen. Poseen la memoria, ¿no? La memoria de los pueblos, la memoria de las tradiciones, de la familia. Yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Recuperar la historia de quiénes fueron, qué hicieron y por qué tienen trascendencia en la historia actual de México. Nombrar 2025 como el Año de la Mujer Indígena es un punto de partida para impulsar cambios reales que garanticen sus derechos, inclusión y bienestar. Por un México justo e igualitario, Loilaskutik, Oposkutik, Jobolzombatik. Hagamos que suceda. Y Niosmonan bi dijenlile. Auca, ña chapeicuapa, ña ad anmachi. Esquizhuac, hagamos que suceda. Hagamos que suceda.